Buenas, aquí estamos, un viernes más, hoy 17 de mayo. Como ya sabéis, un viernes sí y un viernes no. Compartimos un café para hablar de ciencia y tomar conciencia. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y bueno, pues vamos a ver varias cosas que tenía que comentaros yo, que tenía preparadas para comentaros. Bueno, antes de nada espero que el audio funcione bien. No sé, no controlo yo estas tecnologías. Ya sabéis que soy muy poco tecnológico. Bueno, ahora que hemos acabado las clases, espero que tener algo de tiempo para ver si podemos optimizar esto, porque no sé, porque de repente esto empieza a coger mucho ruido, etcétera, etcétera. Espero que se me escuche mejor. Había un comentario que me había hecho a alguien que había visto el vídeo diciendo que bien, pero que tenía que poner el máximo del volumen del teléfono. Hola Fer, buenas tardes. ¿Qué tal se me oye ya que estás ahí? ¿Se me oye bien o no? ¿O esto no va, esto no chufa? ¿Cómo estamos? Alto y claro, perfecto entonces, venga, vamos a confiar. Yo, lo que pasa es que tú es que eres, tú eres muy de parte, tú eres muy fan y eso no, no eres público objetivo, necesito a alguien más duro de oído y menos acostumbrado a escucharme. Repasando el tema 11 ya sabes, sí, 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 es complejo, ¿eh? Son complejos y bueno, es que el de la visión ya te digo yo que la visión es compleja, la realidad de la visión es compleja. Es una pena que no nos dé tiempo a poder haber tratado ese tema en clase. Pero bueno, tú llevas bien amueblado el caletre, como decía mi madre, el caletre, llevas bien amueblado el caletre y bueno, espero que saques una muy buena nota. Bueno, a lo que iba. De nada, nada. Si es que la evidencia es la evidencia. Nada más. Yo soy pro evidencia. Os quería comentar algunas cosillas. Sí, lo primero es comentaros, bueno, pues lo último que ha aparecido en el último informe de Copernicus. Copernicus es el programa de vigilancia de la Tierra de la Comisión Europea, que depende de la Comisión Europea, dotado con miles de millones, y bueno, en el que trabaja la Agencia Espacial Europea, etcétera, etcétera. Lo más fiable hoy día, que cada cierto tiempo además nos va marcando cuál es el calentamiento que estamos teniendo, ¿no? Y cómo evoluciona ese calentamiento en el último tiempo. Con respecto a esto, comentaré que salió un informe de Copernicus o a mediados de febrero en el que analizaba cuál había sido el calentamiento medio de los últimos 12 meses, o sea, desde febrero del 2023 a enero, incluido, de 2024, sí, de 2024. Y había sido un calentamiento medio de 1,52, o sea, ya estábamos durante ese año se había superado ya el famoso umbral durante este año, vamos, se había superado el famoso umbral de grado y medio, pero se ha superado, no es la misma cuenta, es decir, esto es lo que ocurre en el año. Ya sabéis que para asegurar que estemos a más de grado y medio tiene que ser la media obtenida durante una década, con lo cual hay que esperar todavía, pero no vamos por muy buen camino, y más si vemos el informe de Copernicus que acaba de salir, que ha salido ahora en este mes, en el que hace referencia a los últimos 12 meses, es decir, si estamos en abril, pues desde mayo de 2023 hasta abril de 2024, y ya estamos en 1,61, o sea, ganando 3 trimestres después. La diferencia es sustancial, de 0,9 décimas, que eso es muchísimo, lo que os hará comprender que los científicos del clima estén en el estado de alerta y de miedo que os estoy comentando en las últimas ocasiones, ¿no? La aceleración no se ve por buen camino. Esperemos, ya os digo, que ese efecto del niño empiece a bajar, etcétera, etcétera, y se rebaje un poquito esto, pero hay muy pocos científicos implicados en el estudio del clima que tengan puestas las esperanzas en mantenernos alrededor del grado y medio al final de media en la década. De hecho, ha salido también un informe hace nada, en The Guardian, me parece, en el periódico inglés, el periódico británico, en el que hacían una encuesta me parece que eran 360 o cosas así, de científicos implicados en el estudio del clima,
sobre qué esperaban ellos, qué temperatura creían ellos que íbamos a llegar a tener a final de siglo, ¿no? Y me parece que solamente había un 6% de estos científicos que creían que nos íbamos a mantener por debajo del grado y medio. La inmensa mayoría pensaba que de 2,5 grados a 3 grados es lo más probable, lo que sería una catástrofe tremenda, ¿no? Porque ya hemos visto último año cómo se han acelerado muchos procesos. No sé si estáis al corriente, pero escarbar un poquito para ver cómo está el mundo y veréis que, bueno, pues ya hemos comentado todas las inundaciones y el último día comentábamos las inundaciones que ya estaban empezando en Brasil y que, bueno, pues mirad, ya van más de 600.000 desplazados, más de 150 muertos, en fin, no está muy bien la cosa en muchas zonas del mundo, ¿no? Y solamente es cuestión de tiempo que aquí llegue a pasarnos algo, ¿no? Ya hace tiempo que nos pronosticaban los científicos que el mayor efecto de este calentamiento iba a ser estos fenómenos extremos, cada vez más extremos, más potentes, porque hay más energía en el sistema, libre en el sistema, y cada vez más recurrentes, más que se repiten en menos tiempo, ¿no? O sea, se están provocando más y de más potencia. En fin, crucemos los dedos y bueno, concienciémonos de que hay que irle dando. Buenas, ¿qué tal, Nacho? En Guara, joder, qué maravilla que estés en la Sierra de Guara, eso sí que, qué envidia me das, eso sí que es un paraíso, ¿eh? Allí al Mascún y sus primos, es una maravilla aquello. Ojalá algún día pueda escaparme e ir a verte por allí, a la Sierra de Guara. Bueno, aquí estamos, como digo, me encanta que estéis en directo porque así se hace más diálogo, que es más entretenido. La mayoría de los días es casi un diálogo inventado, ¿no? Es casi como un diario lo que hago para que luego lo escuchemos, ¿no? En fin, pues nada, bienvenido aquí Nacho, encantado de tenerte aquí y me encanta que podamos hablar sobre estas cosas, ¿no? Con esto, este calentamiento acelerado que estamos teniendo, por cierto, no hay ninguna duda de la responsabilidad humana, ¿no? en este calentamiento. Lo digo porque también en estas 2 semanas, después del último Café Conciencia, pues ha habido alguno que haya visto el vídeo que me ha puesto un comentario haciendo referencia a que sí, que os acordáis que el otro día comentábamos que había habido un escéptico que nos había puesto que bueno, pues que no hay calentamiento ni nada por el estilo. Aquí no, aquí ya es un escéptico menos, digamos que es el siguiente escalón de escepticismo que hay y que me gusta que me escriban porque trabajar siempre a favor de obra no es bueno, ¿no? Que solamente escuchemos esto los que ya tenemos un cierto sesgo y estamos concienciados del tema, pues no es lo más interesante. Lo más interesante es que llegue a gente que no está concienciado y empiece a cambiar algunos esquemas, ¿no? Como vemos, la evidencia es abrumadora. Son muy pocos. Por cierto, ha habido un euskobarómetro, por Dios, no, un eurobarómetro en el que habían comentado pues eso, cómo percibe la población europea y bueno, pues parece ser que más del 70% está muy concienciado y muy preocupado por el cambio climático y estaría dispuesto a hacer cambios que le supusieran ciertos sacrificios que los vamos a tener que hacer. Esa es la idea. Comento, como digo, que es el segundo escalón o escalafón de escepticismo, que es el que admites que hay cambio climático, lo ves porque es evidente, pero excusas la acción humana de ninguna responsabilidad, ¿no? Como que comentaba, por ejemplo, los efectos de varios fenómenos astronómicos, ¿no? Las diferencias en el balance radiativo que se recibe por la radiación solar, las diferencias en los ciclos de variación orbital, los famosos ciclos de Milankovitch, que comentaba, pues sí, o sea, evidentemente las variaciones, estos fenómenos astronómicos sí que influyen en el clima, eso es evidente, y de hecho esos factores astronómicos han sido uno de los principales agentes causantes de los cambios climáticos anteriores, ¿no? Pero en este no hay duda de que es la acción humana la que está provocando este cambio, que ya os digo que es bastante más acelerado que todos los otros que hemos tenido por causas exclusivamente naturales.
Entre otras cosas, hay en la segunda emisión, en el segunda emisión de Café Conciencia que hicimos ya hace 10 meses, creo recordar, pues hablamos del IPCC aprovechando una conferencia que había dado pues un científico español que había sido uno de los revisores del IPCC bueno, pues podéis verlo y asegurarlo, ¿no? El IPCC, recordemos, el famoso panel intergubernamental del cambio climático que lleva 6 informes ya y que aglutina el mayor consenso científico que ha habido nunca sobre algo. O sea, es que aglutina el trabajo de decenas de miles de científicos implicados de 190 países. O sea, es que no hay una posibilidad de manejo. De hecho, empezamos a hablar del tema porque el informe del IPCC es un informe de miles de páginas que no se lee nadie. O sea, que es ilegible, ilegible, ¿no? Es imposible. Quiero decir que se lo leen los científicos de cada tema, el tema concreto que les toca, pero nada más. Lo que se hace después es un resumen, que es el que se distribuye a los distintos gobiernos para dirigir, por lo tanto, sus políticas, entre otras cosas, y orientar pues eso, las estrategias de los distintos países. Y ahí es donde, en este sexto informe que salió en el año pasado, el 2023, había habido una filtración de los científicos que habían elaborado el IPCC, temiendo con razón que iban a tener muchísimas presiones de los distintos lobbies de los distintos países que estaban implicados para ese resumen que al final es lo que llega a la gente y lo que llega a los gobiernos y lo que leen, en el que temían que se iba a censurar pues gran parte del mensaje, porque el mensaje del sexto informe del panel del cambio climático era bueno, pues mucho más atrevido que todos los anteriores. O sea pero como os digo, está en la segunda emisión que hicimos de Café Conciencia y si a alguno le interesa, pues vedlo y ahí tendréis además información sobre la conferencia que os digo del revisor del IPCC, si queréis enteraros de cómo es el IPCC y de lo difícil que es pensar en alguna historia, en una realidad conspiranoica que maneje a decenas de miles de científicos con su trabajo diario y a más de 190 países, ¿no? En fin, que lo dicho, que no hay duda de la responsabilidad en este cambio climático que estamos viviendo, que como siempre digo, además fíjate, los ciclos de Milankovitch son ciclos de miles de años. Milankovitch planteaba que esos ciclos eran alrededor de 40.000 años y sin embargo, bueno, pues parece que incluso se alargan a 100.000, parece actualmente, ¿no? En esa influencia que estos ciclos de variación orbital y bueno, son ciclos complejos. Yo no soy un científico del clima, yo no soy físico, yo no controlo lo suficiente esto, pero tengo la suficiente formación científica, soy doctor en psicología, bueno, en realidad en psicobiología, porque de Freud controlo poco, pero de psicobiología, que es a lo que me he dedicado y en lo que me he formado, pues me da la suficiente base científica como para escuchar a los especialistas y poder entenderlos y si no poder buscar cómo entenderlos, ¿no? Y eso es lo que pretendo y lo que intento transmitir en algún momento. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo, que hay esa evidencia de cambio climático, esa evidencia de esta aceleración última que se está viviendo, sobre todo después de junio de 2023, es donde les puso los pelos de punta a la mayoría de los científicos que están a cargo del tema, ¿no? A pesar de eso, como digo, no es raro encontrar noticias que abonen uno de los grandes riesgos que tenemos para afrontar esta realidad que tenemos y esta lucha principal, que es la de conseguir mantener el planeta con unas condiciones
que nos permitan desarrollarnos socialmente como hemos venido hasta ahora, ¿no? Y uno de esos problemas, como digo, son las noticias, es el tecno-optimismo que pueden propagar determinadas noticias, ¿no? En estas 2 semanas ha sido noticia una nueva planta de captura de carbono que han abierto en Islandia, dicen la más grande de las que había, de las que hay en Europa, que hay unas cuantas, un montón en diversos países, y que esta, bueno, pues era como multiplicada por 8 veces la capacidad de captura de carbono que tenían plantas anteriores. Está en Islandia, con lo cual estamos hablando que se alimenta fundamentalmente con energía geotérmica. Sabéis que Islandia tiene esa suerte en ese sentido, ¿no? Que tiene otras muchas contraprestaciones no deseadas, pero tiene la suerte de que tiene una energía termal fácilmente asequible y disponible. Y aún así es carísima. Lo que están hablando es bueno, pues de miles, de 1.500 euros, hablaban por tonelada de carbono capturada o algo por el estilo. Estamos hablando de una auténtica pasta. Y que, pues fijaos, esta que es la más grande, como que superaba en 8 veces a la anterior más grande que había, comentaban que es capaz de capturarse. En cuanto esté a pleno rendimiento, se supone que capturará, no recuerdo si decían 36.000 toneladas de CO2 o algo por el estilo. Me parece que sí, que eso comentaban. Pero vamos, lo que decían, y es lo que os quería contar, es que eso equivalía a la contaminación que emitían 8.600 coches. O sea, que era el poner en funcionamiento esta planta era como quitar 8.600 coches de la circulación. Si tenemos en cuenta que ahora mismo en el planeta hay un parque de vehículos de combustión interna de más de 1.400 millones, pues nos podemos hacer una idea de qué utilidad pueden tener o qué efecto real pueden tener estas plantas de captura de carbono. Como siempre hemos dicho, la mejor captura de carbono es la que hacen los organismos fotosintetizadores. Esa es, y es lo que hay que proteger, y que además muchos, como veíamos, muchas fuentes de captura de carbono, como los bosques de kelp que comentábamos el otro día, como los arrecifes de coral, bueno, pues están en serio problema, ¿no? Entonces, pues este tecnooptimismo es peligroso porque nos anima a seguir como estamos, sin hacer gran cosa, esperando que el gran ingenio humano pues dé la solución en el último momento, ¿no? Estamos esperando al último momento que surja un milagro, y eso, como dice Antonio Turiel muchas veces, eso no es ciencia, o sea, eso es fe. Y un científico no debe, o sea, por mucha fe que tenga, bueno, pues debe separar la realidad de la posible ficción o de la ilusión. Y las cosas no suceden porque uno quiera que sucedan, sino que la realidad, la ciencia, lo que nos dice es que el planeta tiene límites y hay que entrar dentro de esos límites. Otra de las noticias que ha salido también durante estos 15 días del último Café Conciencia era la que comentaba que hemos batido el récord de producción de energía renovable, que parece que estamos ahora mismo produciendo un 33% de la energía renovable. Eso es lo que se transmite, eso es lo que se dice en las noticias, eso es lo que he escuchado en televisión, en un programa en el que además había acudido Antonio Turiel, con lo cual, bueno, pues Antonio tuvo a bien el recordar que este 33% que hemos conseguido a nivel mundial de energía procedente de fuentes renovables, en realidad hace referencia solamente al 33% de la producción eléctrica. Y recordemos que a eso se nos escapa, es que a veces pensamos que es así, ¿no? O sea, sin querer hablamos de la energía como si fuese la que yo tengo para disponer en mi casa, y no, a nivel global, a nivel de toda la energía primaria que estamos consumiendo, la electricidad solamente supone un poquito más del 20%, ¿no? O sea, hay casi un 80%, un 77, 78, 79, depende del momento, depende de los países. Aquí en España estamos rondando el 23% de nuestra energía primaria de origen eléctrico. Pero la inmensa mayoría, como os digo, rondando casi el 80% a nivel mundial, es energía producto de la quema aún de combustibles fósiles, fundamentalmente de petróleo, gas y carbón.
Y eso es lo que tenemos que cambiar, pero ya. Esa es, esa es la idea, hay que cambiar, pero ya. El tecnooptimismo no nos lleva a nada, nos lleva a demorar nuestra acción, que es imposible. O sea, necesitamos actuar ya. El mundo tiene que empezar a cambiar porque estamos viendo ese calentamiento que ahora mismo está rondando el 1,5 grados y vemos los efectos que está teniendo, ¿no? Vemos cómo se están recrudeciendo cada vez más esos fenómenos extremos y se están multiplicando en muchas zonas del mundo al mismo tiempo. La oleada de olas de calor que ha sufrido medio mundo, o sea, desde el centro de África al este de Asia, y las oleadas también de inundaciones por precipitaciones subtorrenciales, pues hacen que tengamos que ponernos ya a cambiar este modelo, porque como todos los científicos que se dedican al tema aseguran, es imposible lograr la transición a un mundo sostenible sin cambiar nuestro modelo de producción y consumo, ¿no? Este modelo de hiperproducción e hiperconsumo es lo que nos lleva realmente al desastre. Con respecto a esto hay algo que me da mucho miedo, y es que hay que cambiar el modelo de negocio, y hay ahora, últimamente, hace unos días, en Alemania es el país europeo más industrializado y por lo tanto es el país que está sufriendo los primeros embates de esta crisis de recursos y energética que hay, y que, bueno, pues está un poquito apaciguada por nuestra capacidad económica, pero que está así, y que es el que ha sufrido el declive más gordo de su economía. Por eso es la locomotora europea que se ha gripado, ¿no? Y que hace unos días se escuchaba al canciller alemán defender, hablar de relanzar la economía promocionando las industrias de defensa, ¿no? O sea, como que nos están preparando, y no solamente al canciller alemán, ¿no? También a Pedro Sánchez visitando industrias armamentísticas y hablando del I+D en la industria militar, etcétera, etcétera. Nos están blanqueando mucho un aumento de presupuesto que ya nos exigió Donald Trump hace unos años, cuando vino aquí, de llegar al 2%, recordad, del Producto Interior Bruto en gasto de defensa. Y bueno, pues que haya, ya os digo, no solamente ha sido Pedro Sánchez, no solamente ha sido el canciller alemán, sino que han sido muchos líderes internacionales, fundamentalmente europeos, los que están de alguna manera transmitiendo mensajes todos concordantes con que nos cuaje la idea de que hay que gastar más en armas, hay que gastar más en ejércitos, hay que gastar más en aquello que realmente sabemos que es un negocio, un gran negocio para algunos, pero que es un desastre para la humanidad, ¿no? Ese es el negocio que promociona la guerra. Me da mucho, mucho, mucho miedo. Y con respecto a esto no puedo dejar de acordarme que ahora mismo está muy en boga con las acampadas que está habiendo a nivel mundial, ¿no? de la situación que se vive en Palestina, la situación de Gaza, ¿no? En fin, creo que no podemos permitirnos tragar con lo que está ocurriendo en Gaza, no nos lo podemos permitir. Si normalizamos la masacre de 40.000 civiles inocentes, la mitad niños, a mano de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, habremos dilatado tanto nuestras tragaderas morales que será fácil imponer modelos de explotación planetaria, de explotación neocolonial, modelos ecofascistas para resolver la gran crisis planetaria a la que se enfrenta la humanidad. No podemos, yo creo que nos jugamos demasiado. Condenar el genocidio en Gaza no es estar en contra del pueblo de Israel, es estar en contra de un gobierno de ultraderecha como el de Netanyahu, ¿no? Netanyahu, no, hay que tener en cuenta que justo antes de los atentados de Hamas, que sirvieron de detonante para esta acción final, que sabemos que la relación entre Israel y Palestina lleva mal mucho tiempo, pero este giro que está pues llevando a esta masacre que estamos viviendo en directo, llevamos meses ya, y no podemos permitirnos que esto
que esto siga como está, ¿no? Netanyahu estaba en un momento al borde, había algunos que estaban hablando de que Israel estaba al borde de la guerra civil, estaba en el momento de menos aceptación popular de sus políticas bueno, pues la solución del enemigo común es una solución que no solamente la ha buscado él, sino que muchos políticos la han utilizado, ¿no? El recurso a la guerra, pues como hizo Bush en su momento con la guerra de Irak, y por cierto, hay que recuperar el no a la guerra que tuvimos cuando Irak nos va mucho más de lo que creemos. Con respecto a la guerra y la importancia de las guerras, fíjate que es imposible pensar, es imposible no conectar la situación de crisis que estamos viviendo con el aumento de la actividad bélica, ¿no?, en el mundo, y con el aumento de la conflictividad que está habiendo y que va a haber, porque sabemos que con la situación que estamos generando en el planeta y unida a la crisis de recursos, pues va a haber movimientos, migraciones masivas, zonas donde viven grandes poblaciones que van a tener que deshabitarse y van a tener que trasladarse. Es decir, vamos a un mundo que va a tener un conflicto, y es importante que estemos atentos, y nos va a tocar luchar para que esa transición que tenemos que hacer a un mundo sostenible se haga con una base de justicia social y no caigamos como digo, en políticas neocoloniales, que me temo que es hacia donde nos están empujando. Con respecto a esto, recuerdo cómo en una conferencia, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, de Juan Luis Arzuaga, uno de los grandes por favor, si amáis la ciencia, si os gusta conocer, pues escuchar a los grandes como son todos nuestros científicos de Atapuerca, o sea, Arzuaga, Bermúdez de Castro, Eudal Carbonell, Ignacio Martínez Mendizábal, por cierto, Fer, recuérdame que te pase el link de una conferencia de Nacho Martínez Mendizábal, que es quizá una de las conferencias con la que más he disfrutado en mi vida, ¿no?, que hizo el año pasado, y me parece simplemente genial. Bueno, pues Juan Luis Arzuaga, recuerdo que comentaba en una conferencia este mismo año el tema de las guerras, y comentaba una anécdota de Rudyard Kipling sobre su cambio de visión de la guerra tras morir su hijo, ¿no? Rudyard Kipling acordaos, es premio Nobel de literatura, es un autor británico. Bueno, británico, él nació en Bombay, pero es que la India era colonia británica en aquel momento, y era muy pro imperio británico, ¿no? Rudyard Kipling era de los convencidos en su momento. De hecho, en la Primera Guerra Mundial que estalló, él animó y estuvo encantado y orgulloso de que su hijo quisiera alistarse, su hijo que tenía 18 años en aquel momento. De hecho, movió hilos porque en el ejército de Gran Bretaña, en el ejército inglés, no podía, no fue admitido, me parece que porque no daba la talla, me parece que era bajito para el ejército. Sin embargo, bueno, pues él movió los hilos para que al final se alistase en un batallón irlandés que tenían un requerimiento de estatura, parece ser, más laxo, ¿no? Y bueno, pues después de alistarse, en la primera batalla en la que participó, pues le reventó un obús, según parece ser, murió. Y comentaba Juan Luis Arzuaga que dejó a modo de epitafio, después de ver la tragedia que estaban viviendo y de darse cuenta y de abrir los ojos y de quitar esa épica que, fijaos, con la guerra siempre hay, bueno, nosotros a lo mejor ahora no lo vemos, pero yo recuerdo el cine bélico, ¿no?, como se ha ensalzado siempre, y el heroísmo y la parte romántica de la guerra, por así decir. Y bueno, pues parece ser que a Rudyard Kipling se le cayó la venda, y dejó como epitafio, escribió como epitafio a la muerte de su hijo, dijo literalmente, si alguien pregunta por qué esta guerra y todas las guerras, la respuesta es clara: nuestros padres nos engañaron. Como os digo, me parece muy interesante, y es así, es que nuestros padres nos engañaron, nuestros padres, los que dirigen la sociedad, si somos sus hijos sociales, pues hay que tener en cuenta que nos engañaron y nos manejaron. Las guerras son un sucio negocio para una mínima
élite y un desastre, como digo, para toda la humanidad. No a la guerra, y revivamos ese espíritu que vivimos en este país, con una que llegó a tener, las encuestas hablaban de más de un 90% de la población en contra de nuestra participación en la guerra de Irak, que por cierto, aquel presidente de gobierno que tuvimos, el inefable José María Aznar, pues ignoró, por supuesto, y apoyó la tesis en aquel momento de que Irak tenía armas de destrucción masiva que presentó Colin Powell en un cartón pluma, como decía, como decían ¿cómo se llama? Joaquín Reyes, haciendo de Colin Powell en Muchachada Nui, me parece que era. No sé si era en Laura Chanante o en Muchachada Nui, ¿no? Pero sí, o sea que era muy burdo y que, bueno, Colin Powell llegó a pedir perdón y Tony Blair llegó a pedir perdón, pero Aznar no se equivoca. Un superhombre como él, con esos abdominales, no puede equivocarse. Es así. En fin, volviendo al cambio climático, esta misma semana se han celebrado unas conferencias sobre el tema, sobre el cambio climático, en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, aquí en Madrid, Nacho, un poco más lejos de Huesca, aquí en Madrid, que, mirad, está en YouTube, el ciclo. Bueno, es una grabación, hay un vídeo de casi 3 horas, 2 horas y más de 2 horas y media que dura el vídeo, que se llama Diálogo sobre cambio climático, certezas e incertidumbres, Facultad de Geografía e Historia, UCM, Universidad Complutense de Madrid. Ese es el título que tiene en YouTube, no es cortito ni nada, ¿no? De aquí, bueno, pues entre otras cosas tiene un audio horrible, tiene un audio bastante peor que el peor audio que haya tenido yo, y cuesta un poco escucharla, pero yo os recomiendo que veáis la ponencia de Javier Martín Vide, que si queréis solamente veis eso, quiero decir que no dura mucho, al final su ponencia es como de una media hora, empieza en el minuto 14 aproximadamente y como los 3/4 de hora de vídeo acaba su exposición y no tiene desperdicio, o sea, te hace una visión muy certera de cuál es la realidad y cuál es la situación ahora mismo. Miradlo porque es interesante. Ya os digo que el audio cuesta, pero por lo menos escuchar eso. Yo os recomiendo que paséis hasta el minuto 14 y escuchéis como una media hora. Javier Martín Vide es catedrático de la universidad y es uno de los ha sido revisor del panel intergubernamental del cambio climático, ¿no? Por cierto, ahí hace Javier Martín Vide hace un resumen que comentábamos hace un momento del IPCC, hace un resumen de cómo ha ido evolucionando la postura del IPCC sobre la implicación de la acción humana en el cambio climático, ¿no? Como en los primeros informes hablaba de probable y como en el último, en el 6º informe, hablaba de inequívoca. O sea, cómo la evidencia nos ha ido quitando pues esa tendencia además que tenemos y que abona nuestra esperanza, ¿no? El pensar, bueno, pues esto es irremediable, al fin y al cabo. No. Aquí estamos nosotros implicados y nuestro modelo de desarrollo social es el que nos ha llevado a esto, ¿no? En esta conferencia os comentaré alguna cosa que me ha llamado la atención. Vedla, por favor, porque me parece interesante. Eso también es otra cosa que me parece que debemos promover los que comentamos estas cosas, ¿no? Que no os creáis lo que os decimos, sino que miréis, que busquéis y que intentéis dentro de... No os lo creáis a ciegas, sino que utilicéis el sentido crítico. Por favor, hay que intentar ese sentido crítico. Fomentar ese sentido crítico porque nos tiene que salvar de la cantidad de intoxicación y de noticias fake que nos invaden, ¿no? Como os digo, utiliza en un momento dado, utiliza una imagen de un cuentakilómetros y comenta que el perímetro de la Tierra en el Ecuador es de 40.000 kilómetros y te pone un cuentakilómetros con 40.000 kilómetros, ¿no? Y lo que te hace ver en ese momento es decir, joder,
porque él dice, el mundo se nos ha encogido. O sea, como en los últimos años hemos hecho que el mundo, la globalización, que también influye en esto, ¿no? Que esa globalización lo que ha hecho es encoger nuestro mundo, hacerlo más pequeño, 40.000 kilómetros, y comenta aquí Javier que dice, montaos en cualquier taxi y veréis que es muy fácil que lleve 200.000 kilómetros, y decirle al taxista que si sabe que ha dado 5 vueltas al mundo conduciendo. O sea, no sé si somos conscientes, pero el taxista, yo, cualquiera que conduzca un coche durante un tiempo, ha dado una vuelta al mundo en un par de años o 3 como mucho. O sea, es algo, fijaos que eso es una realidad muy extraña, ¿no? Retirémonos un poco y veámoslo, ¿no? En la historia de la humanidad, del ser humano, del Homo sapiens, que llevamos 200.000 años en el planeta. ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Cuándo tenemos esa capacidad de movilidad? O sea, es que haya un gran porcentaje de la población en nuestros países, donde desarrollamos nuestra vida, que realmente haya tenido una movilidad de dar varias veces la vuelta al planeta. Daos cuenta que era en 1872, me parece, cuando Julio Verne, 1872, o sea, hace ahora 150 años, Julio Verne publicó el famoso La Vuelta al Mundo en 80 días. 80 días en dar la vuelta al mundo, ¿no? Que solamente, por supuesto, la podía hacer algún potentado como Phileas Fogg, que era ricachón, y eran los únicos que se podían permitir. Es decir, eran 4 en todo el planeta que tenían una capacidad de moverse muy inferior a la que tenemos hoy cualquiera de nosotros, ¿no? Y que eso se haya generalizado a todos, pues nos hace ver que realmente el mundo en el que vivimos es un mundo muy distinto, es un mundo que ha cambiado mucho. Yo nací en el 68 y en el 68 el mundo era muy distinto. Esto es algo que digo en casi todos los Café Conciencia, ¿no? Que este cambio lo estoy viviendo en mi vida, no es un cambio que lleve generaciones, es un cambio que estoy viviendo yo en mi vida. En el 68, cuando yo nací, la población mundial era de 3.500 millones y ahora somos más de 8.000 millones. Que aunque se ha aplanado la curva de crecimiento de la población, somos muchísimos y el mundo es muy distinto. O sea, no tiene nada que ver la realidad del impacto que 3.500 millones de habitantes generan en el planeta, un modo de vivir que sabemos que el mero hecho de vivir genera un cierto impacto. Pues mira, tú, Fer, en el 69 es un número que tiene más gracia que el 68, pero vamos, somos coetáneos, no te hagas el jovenzuelo, que no es para tanto. Como que es evidente, ¿no? que el mundo era muy distinto y la realidad era muy distinta. Y el problema es que los que dirigen en el mundo se criaron incluso antes que nosotros, o sea, nacieron antes que nosotros. Y el mundo que era posible estando 3.500 millones en el planeta y teniendo la movilidad que teníamos. Es que yo recuerdo, y a veces lo he comentado, como de pequeño jugaba con mis vecinos, con la gente del barrio, porque había muchos niños en aquella época. Fer, acuérdate que llegabas a casa, pedías el bocata y te tirabas ahí abajo, hasta que te gritaban, que comentábamos el otro día en clase, ¿no? Hasta que gritaban a cenar. Pues es que nosotros jugábamos por el sonido, adivinar qué coche era el que venía. Y lo reconocíamos. Pero no era qué modelo de coche, que se reconocía perfectamente porque había 4 y el único que tenía un motor diésel era el 1500 y era el que sonaba como sonaba, ¿no? Que eran los taxis, que eran 1500 aquí en Madrid, por lo menos. Claro, pero podías adivinar, es que adivinábamos el coche de quién era. O sea, sabíamos, porque en cada calle había 4 coches. O sea, eso de tener, no había un coche por familia, había 4 coches en una calle. Eso es lo que había. Y ahora es que hay varios coches por familia. Hay familias con 3 miembros y tienen 3 coches. O sea, no es tan raro, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo era muy distinto. Y no vamos a negar el avance que esto ha supuesto, pero hay que ser conscientes que este boom poblacional y este boom de desarrollo que hemos tenido en los últimos años, como digo, en nuestra vida, es gracias a que hemos podido utilizar
un combustible que ofrecía esas posibilidades, una fuente energética que era que como decimos, en un año quemamos lo que la Tierra ha tardado en producir y en concentrar 1 millón de años, que es lo que ha hecho. Se ha concentrado, esto es biomasa, al fin y al cabo los combustibles fósiles son biomasa, biomasa concentrada, o sea, no se ha concentrado, la Tierra ha hecho ese trabajo de concentración y nosotros lo extraemos y lo utilizamos, ¿no? Y que además es transportable y está a nuestra disposición en cualquier momento. Y las energías alternativas, las energías que son capaces de obtener esa energía, ese flujo de energía renovable que hay con medios no renovables, porque un molino eólico no es renovable, una placa fotovoltaica no es renovable, pero la energía que captan sí es renovable, ¿no? Pues no están en ese modelo stock, como digo, sino que están en un modelo de flujo, lo cual nos impide hacer una transición directa de quitar una sociedad basada en ese consumo de los combustibles fósiles con la versatilidad que ellos tienen y tener la misma sociedad simplemente cambiando la fuente. Eso es cada vez es más evidente, cuesta entenderlo, cuesta que la gente cale, pero la solución no pasa por ahí. La solución pasa por cambiar ese modelo económico, el modelo socioeconómico imperante, ¿no? Como os digo, el mundo era muy distinto en aquel entonces y como bien comentamos en clase hasta hace esta misma semana, ¿no? Como sabemos hoy día que nuestro sistema nervioso, que siempre hago hincapié, no es lo mismo el cerebro que la mente, pero el cerebro es la base física para que se dé la mente, ¿no? Para que emerja en nuestras capacidades mentales. Y nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, tiene la maravillosa característica de ser hiperplástico y sobre todo en unos primeros momentos. Pero las neuronas, que sabemos que es la célula fundamental de nuestro sistema nervioso, la neurona, como decíamos esta misma semana en clase, la neurona tiene un programa, cada tipo de neurona tiene, por así decir, un diseño base preprogramado genéticamente, ¿no? Si eres, como digo, si eres una neurona en cesto, que es un tipo de neurona, pues tienes unas dendritas con un tipo de arborización y unos axones que se ramifican de una determinada manera. Igual que si eres un pino silvestre, Pinus silvestris, no es que sea silvestre, que esté silvestre, sino que es una especie que se llama pino silvestre, ¿no? Pues si eres un pino silvestre, pues tienes un sistema radicular de determinado tipo y tienes una ramificación de determinado tipo distinta a la que tiene un sauce llorón o un chopo, ¿no? Cada uno tiene programado genéticamente un tipo base de desarrollo, pero el desarrollo final, igual que el del pino, igual que el del chopo, igual que el de sauce, depende de la interacción con el entorno, igual nuestras neuronas. O sea, luego depende del riego que haya recibido, de las plantas que haya alrededor, de las que compitan con él por los recursos, de lo lejos que esté el suelo, la capa freática, para que el sistema radicular se desarrolle más, se desarrolle menos, al final tenga determinada forma o determinada otra. Nuestras neuronas igual, están programadas para tener un desarrollo tipo, pero el desarrollo final se hace en interacción con el ambiente. Eso es lo que nos da, que comentamos en clase, la maravillosa capacidad plástica de adaptarnos a una realidad y que un niño asuma como una realidad que para un abuelo puede ser imposible captar, ¿no? Como un niño hoy día con 2 años es capaz de ponerte el vídeo de Peppa Pig que le gusta en el vídeo de su madre o de su padre, ¿no? Sin ningún problema, sin saber cómo funciona ni nada, sino que de manera natural, en 2 años, por simple exposición, su cerebro ha considerado eso como una realidad importante y por lo tanto ha configurado su cerebro para que eso sea natural. Cuando sin embargo a un abuelo que no haya tenido pues un teléfono móvil, dale un teléfono móvil y dile que haga algo con él, ¿no? O sea, eso nos lo da ese encaje final de la realidad. La cuestión es que, fijaos, estas primeras conexiones que se hacen en nuestro cerebro en infancia, después se optimizan, como decimos. Una vez que ya se han establecido las conexiones fundamentales, las neuronas podan las conexiones que no son fundamentales y se quedan con las que son. Y ese es el proceso de maduración
maduración. No en todo el cerebro ocurre al mismo tiempo, en cada región ocurre en su momento, cada estructura madura en su momento. Hay periodos más sensibles en los que es más fácil remodelarlos y pasado ese periodo luego cuesta muchísimo más. El ejemplo característico es el que decimos de la facilidad que tiene un niño para aprender un idioma sin esfuerzo y la dificultad que tenemos para aprender un idioma de adultos, ¿no? Que no es que no podamos, pero nos supone muchísimo más porque hay que cambiar más infraestructura, porque los primeros contactos ya están hechos y una vez que se hacen esos primeros contactos se van optimizando y cuanta más infraestructura pones en esas conexiones, más difícil es remodelarlos, más esfuerzo cuesta, pero cuesta un esfuerzo metabólico real, mayor, ¿no? Y como digo, el problema que tenemos es que el mundo que vamos a tener y que tenemos por delante es muy distinto al que nos habían contado y en el que nos educamos y en el que se crearon esos primeros esquemas iniciales, ¿no? Entonces, por eso digo que para realizar el cambio que tenemos que realizar para salvarnos del desastre al que parece que nos estamos, que estamos abocados y al que nos estamos empujando, es necesario cambiar, hacer el esfuerzo de intentar remodelar y menear esos primeros esquemas que están detrás de unas creencias base que mantienen al final la coherencia del sistema y nos hacen ver como natural una realidad y como que siempre ha sido así, una realidad que no ha sido así. Entre otras cosas, por eso comentamos esto, ¿no? Como es esos 40.000 kilómetros, como digo, de perímetro de la Tierra, que hoy día cualquiera que haya conducido y haya tenido un coche durante 3 4 años le parecerán pocos, porque es así. ¿Quién no ha hecho 40.000 kilómetros en el 50 kilómetros de su coche, ¿no? Es un momento extraño que nos ha permitido la riqueza energética de la que hemos gozado hasta ahora y que tenemos que abandonar si queremos salvar nuestro modelo social, que es lo que queremos salvar, ¿no? El ser humano seguirá, pero no podremos seguir en estas sociedades complejas como tenemos, ¿no? Porque al final todo deriva de esa energía. Recordemos que es que la energía la utilizamos para transformar las cosas, la realidad, ¿no? Y al final todo depende de esa energía, el que cuanta más distancia haya entre lo que obtenemos de la energía y lo que podemos sacar luego, pues más compleja podemos tener la sociedad. Y las nuevas tecnologías que captan la energía renovable no nos permiten esa versatilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, por lo tanto, romper por medio de la constatación de la evidencia esas conexiones antiguas que tenemos, que se crearon en un mundo que era muy distinto y que, como digo, están detrás del sistema de creencias que mantiene vigente y nos hace vivir como natural el modelo socioeconómico imperante, ¿no? Mirad, os comentaré, sobre esto quería comentaros varias cosas. Hay una de estas creencias que está detrás de nuestro modo de actuar, ¿no? Es esa superioridad que se nos ha inculcado, como que tenemos el momento donde somos el culmen de desarrollo, ¿no? Y de bienestar. Sí, es cierto que vivimos, el ser humano que vive en nuestras sociedades vive mejor de lo que se ha vivido nunca. O sea, es evidente. ¿Pero a costa de qué, no? Pero vivimos mejor de lo que se ha vivido nunca. Yo quiero tener estos niveles sociales, ¿no? El mundo ha cambiado mucho de cuando éramos pequeños y había 3 coches por calle. Pero había 3 coches por calle y no solamente eso. Y nos duchábamos una vez a la semana y ya está. O sea, es que era así. O sea, las condiciones sociosanitarias no te quiero contar. Los saneamientos que había, las capacidades, ¿no? Mi tía que vivía en Argüelles, un barrio bien, hoy día, mi otra tía que vivían en el barrio Salamanca, fijaos, famoso por su capacidad económica, ¿no? Pues vivían ambas en casas que solamente tenían una taza de váter, o sea, no había, y era una suerte, porque había otras casas, en Madrid, por ejemplo, existían edificios de corralas en las que había por planta un váter comunitario, o sea, esa era la realidad, y ahora vivimos o sea, si no tenemos varios servicios en una casa, nos parece que no tenemos el confort suficiente, ¿no? El mundo era muy distinto. Como os digo, uno de estas creencias, y así comentamos una anécdota en ciencia que ha ocurrido hace un par de años, ¿no? Que es la superioridad de conocimiento que tiene nuestra sociedad, sobre todo respecto a modelos sociales que se han considerado como más primitivos, ¿no? O sea, que nos ha hecho despreciar en muchas ocasiones los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades indígenas y
que es importante, mirad ahora y darle además la importancia, porque fijaos, gran parte de la biodiversidad del planeta se ha mantenido gracias a la actividad de estas poblaciones indígenas, ¿no? Y no es inteligente no mirarlo, ¿no? Y no atenderlo. Evidentemente no estoy diciendo que aquí haya... Yo prefiero, o sea, si a mí me duele algo, yo voy a mi médico y al hospital, si puedo. O sea, si todavía no se lo han cargado, ¿no? De nuestro sistema sanitario, yo voy, yo prefiero eso evidentemente a ir a un chamán que me haga así, me eche humo y me haga comer brebajes y no sé qué. Pero eso no quita para que haya un conocimiento ancestral que es importante. Y con respecto a esto os comentaré que en junio de 2022 hay un botánico un botánico estadounidense, Elliot Garner, un botánico de la Universidad de Florida, publicó en junio de 2022 un artículo interesante en el que bueno, pues corregía un error que había en ciencia, que habíamos mantenido durante 200 años, con respecto a unas plantas. Fijaos, en Borneo se cría, se da de manera natural y se cultiva una planta de la familia del árbol del pan, famoso del árbol del pan que guió a las expediciones de Cook y estas cosas. Pues el árbol del pan, un primo del árbol del pan, que, ¿cómo se llama? Artocarpus, me parece que se llama ahora mismo, lo tenía por aquí puesto. Sí, Artocarpus odoratísimos. Fíjate, debe ser muy oloroso, ¿no? El Artocarpus. El caso es que cuando llegaron los europeos bueno, pues en su periplo colonizador, supongo, me parece que fueron británicos los que fueron aquí, pues se encontraron con que los indígenas, varios pueblos indígenas de la zona, identificaban como dos plantas distintas a lo que los listos europeos que llegamos allí con nuestro sistema taxonómico basado bueno, pues heredado del Linneo y con lo que se sabía en aquel momento, y comparando la forma de las plantas, la forma de la flor, la forma de los estambres, el tamaño de tal, pues a los indígenas les dijeron que esas plantas que ellos llamaban y diferenciaban una planta cultivada de una planta que se llamaba silvestre, ellos decían que simplemente era la misma especie, lo único que una era silvestre y otra era la que tú cultivabas, pero era la misma, no había dos especies. De hecho, los indígenas las nombraban, cada una tenía un nombre distinto, ¿no? Y los indígenas planteaban que no, que eran distintas. Decían, no, pero pruebe la fruta. Decían, pruebe la fruta y verá que es que no sabe igual. Y ellos decían, ya claro, pero porque una es silvestre y la otra no. Decían, no, pero es que, mire, a esta planta la visita este pájaro y a esta otra no, a esa la visita este otro. Es decir, tenían un conocimiento y de su entorno natural que nosotros, desde nuestra atalaya de cultura superior, pues despreciamos en aquel momento. Y os voy a leer lo que publicaba el abstract de este artículo que publicó Elliot Garner, como os digo, un botánico de la Universidad de Florida, en junio del 2022, o sea, va a hacer ahora 2 años. Os leo directamente el de PubMed, ¿vale? La base donde la base de datos donde se acumulan y donde trabajamos los científicos para acceder a la bibliografía desde que hay internet, ¿no? La principal, que trabajan por lo menos en el sector sociosanitario, ¿no? Es en el que las ciencias naturales y las ciencias médicas. Os lo voy a leer, dice directamente, os lo he copiado aquí, os lo voy a leer, dice: los pueblos indígenas son importantes guardianes. Este es el abstract, ¿eh? El abstract, ya sabéis, un artículo científico, tiene un resumen, un abstract, es una especie de sinopsis de la película, ¿no? En la que nos cuenta un poquito de qué va el artículo que después va a desarrollar. Y os leo directamente el abstract, al que podéis acceder cualquiera poniendo PubMed y poniendo Elliot Garner, y bueno, pues veréis que encontráis, ¿no? con poca lucha encontráis el artículo. Dice: los pueblos indígenas son importantes
guardianes de la biodiversidad, y a menudo viven cerca de los ecosistemas y poseen un profundo conocimiento de ellos. Como resultado, es posible que los pueblos indígenas conozcan desde hace mucho tiempo especies nuevas para la ciencia. Si bien el esfuerzo científico se ha beneficiado durante mucho tiempo del conocimiento indígena, por lo general no se ha comprometido con él en pie de igualdad. Es decir, nos está poniendo aquí, está haciendo realmente lo que hace Elliot Gardner aquí es bueno, pues pedir perdón, o sea, rebajarnos, quitarnos de nuestra atalaya y decir que debemos, bueno, pues tener una postura humilde. O sea, la ciencia, si algo sabe el científico, es que hay mucha realidad que desconoce. Entonces hay que tener una postura un poquito humilde, como digo. Dice, si bien la taxonomía del Linneo ofrece un marco amplio para comparaciones globales, pueden carecer de los conocimientos locales detallados que poseen los pueblos indígenas, lo que os digo, de que veía cómo se relacionaba esa planta con el resto de su entorno, ¿no? Dice, este estudio ilustra cómo un compromiso significativo con el conocimiento indígena a lo largo de todo el proceso científico puede mejorar la ciencia de la biodiversidad y promover la conservación, particularmente en estudios de parientes silvestres de cultivos, una prioridad internacional para la seguridad alimentaria frente al cambio climático. Fijaos lo que nos está diciendo, ¿no? Un riesgo muy grande que tenemos precisamente ante esta situación de entorno inestable que nos provoca el cambio climático es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? La pérdida de la biodiversidad es un riesgo terrible porque cuanta más la diversificación, que es a lo que tiende la evolución, nos protege, puesto que, imaginaos si somos diversos, tenemos una genética diversa y hay algún problema que afecta a algo que tiene determinada genética, el tener grupos que tengan otra genética nos protege a todos, al fin y al cabo, ¿no? de la extinción. Y ahora comentaremos, si nos da tiempo, algo más con respecto a esto. Dice, frente al cambio climático, dice, dos especies de árboles frutales reconocidas como distintas por los pueblos Iban y Dusun, que son los pueblos indígenas de aquella zona, dice, pero consideradas una sola especie en la taxonomía linneana actual, fueron confirmadas como taxones distintos mediante estudios moleculares. Es decir, 200 años después, con la capacidad de conocimiento que tenemos ahora, se hacen estudios moleculares y se comprueba que aquellos dos árboles que creíamos, primos del árbol del pan, que creíamos que eran la misma especie por nuestra forma de clasificar, pues hoy día la ciencia confirma que los que tenían razón eran los pueblos indígenas, ¿no? Que los llamaban por nombres distintos. Dice, corresponden a Arthrocarpus odorantissimus y a Arthrocarpus mutabilis, cuyas características distintivas fueron aclaradas por miembros de las comunidades indígenas. Es decir, lo que comenta es que en las comunidades indígenas les avisaban de que no, de que eran dos especies completamente distintas, pero nosotros, en nuestra postura arrogante de sociedad superior, pues ignoramos completamente. Para que tengáis una idea del riesgo que supone la pérdida de biodiversidad, recordemos que una de las grandes tragedias que se vivió en Europa en el siglo XIX fue la gran hambruna que se tuvo en Irlanda a mediados del siglo XIX. De 1845 a 1849 es cuando hubo una epidemia de un hongo que afectó a los cultivos de patatas que había en Irlanda, y eso pues empujó, entre otras cosas, a la gran migración que fue de Irlanda a Estados Unidos, ¿no? Aquí, de los parientes antiguos de los Kennedy and Company, que luego han sido, bueno, pues los grupos irlandeses se han establecido como un grupo de poder en Estados Unidos, ¿no? Pero fíjate, la gran migración irlandesa a Estados Unidos fue por culpa de una plaga de hongos en los cultivos de patatas que había. Y el problema es que las patatas que utilizaban la población en Irlanda tenían muy poca variabilidad genética. Provenían, o sea, lo sabemos, ¿no? O sea, cualquiera que vaya o que tenga algún conocido en Perú, por ejemplo, en Perú hay más de 2000 tipos de patatas.
Y yo llego a la tienda y digo, dame un kilo de patatas, como si solamente fuesen de un tipo, ¿no? Y sabemos ya que hay algo, bueno, pues está la Mona Lisa, está la Binge, sabemos 3 o 4 grupos, pero no tenemos ni idea de la gran biodiversidad que plantean, ¿no? Si estos hubiesen tenido cultivos de patatas con una variabilidad genética mayor, seguro que había algunos que a los que no mataba o no afectaba tanto este hongo que acabó con la cosecha de patatas durante, como os digo, durante 4 años y supuso una gran hambruna que tuvo una gran mortalidad. Por cierto, quiero comentaros algo, buscad información sobre la gran hambruna de Irlanda y voy a comentaros, a leeros un trocito de algo que pone en Wikipedia porque nos viene muy bien y nos alertará sobre, pues, sobre futuras actuaciones similares, ¿no? Como os digo, es importante en el mantenimiento de la biodiversidad. El mantenimiento de la biodiversidad nos protege ante cualquier problema que afecte a un grupo concreto, ¿no? Cuanto más diversos sean, pues esa afectación afectará a menos cantidad de población. Es lógico, cuanto más diversos seamos, más protegidos estaremos de estos cambios. Dicen, con respecto a la hambruna, en Wikipedia directamente hay un tramo en el que comentan cómo se abordó, cómo se produjo cómo el gobierno británico, porque en aquel momento Irlanda pertenecía a Gran Bretaña, cómo actuó, ¿no? Y dicen, fijaos, dice John Russell y muy en particular el secretario del Tesoro Charles Edward Trevelyan eran partidarios del laissez-faire, que dicen, bueno, ya sabéis, laissez-faire es dejar hacer en francés, ¿no? O sea, pues como plantean muchos. Ahora se llama business as usual, ¿no? O sea, seguir el negocio tal y como lo estamos haciendo. En aquel momento decían, eran partidarios del laissez-faire. Dice, el libre mercado y de las teorías de Thomas Malthus sobre la superpoblación. Abolieron la comisión de ayuda creada por Peel, ya que estaban en contra de toda intervención del Estado y creían que debían ser los propios irlandeses los que pagasen las ayudas que necesitaban. Según su creencia, sería el libre mercado y la economía la que lograra su propio equilibrio sin intervención estatal, siguiendo las doctrinas de Adam Smith de una mano invisible que se encargaba de corregir los desequilibrios. Por ello prohibió toda ayuda a Irlanda o cualquier baja de impuestos. Estaba convencido de que la solución era la empresa privada encargada de crear puestos de trabajo, por lo que se cerró el programa de asistencia social a los irlandeses creado por Peel. El censo de población de Irlanda había registrado 8,2 millones de habitantes en 1841. Esta cifra se había reducido a 6,5 millones hacia 1851, en 10 años. No sé si os suena esto de dejar a la iniciativa privada, dejar que el libre mercado, es decir, estas fantasías que tienen los economistas pensando en esa mano invisible y negando la capacidad organizativa humana, ¿no? Como digo, estamos ante una situación tremenda de inestabilidad y hay que proteger lo público, ¿no? Hay que los negocios privados me parece muy bien que se hagan, pero con lo que no es fundamental, con lo que necesitamos. Lo que necesitamos no podemos permitir que esté al albur y que solamente puedan acceder a ellos los que tengan esa capacidad económica, porque tenemos desastres como el que ocurrió en Irlanda hace ahora algo más de 150 años, ¿no? Entonces, bueno, pues hagámoslo, fijémonos, quería comentar esto, pues para que pues porque nos sonará y veremos que entre las soluciones que se van a plantear ahora y que tenemos que estar atentos porque vamos a vivir un tiempo bastante turbulento y tendremos que luchar porque la cosa se haga de manera justa, pues estas soluciones ya veréis cómo nos van a sonar bastante. Quería comentaros también otras creencias, ¿no? Fijaos, había pensado otras creencias, tenía pensado comentaros, tenía escrito aquí, otras creencias base a remodelar son las que nos hacen considerarnos una especie aislada del mundo natural, que nos aleja de nuestro entorno, de nuestro carácter animal íntimamente conectado con el resto de formas de vida del planeta, ¿no? Y quería, pues hablar algo de una conferencia que también ha ocurrido esta semana sobre un tema que me parece muy interesante científicamente, que es la microbiota, ¿no? Y ese concepto del ser humano cada vez más que cambia. Fijarnos en la microbiota cambia en muchos
paradigmas, muchas creencias, esas bases que digo que están ahí en lo más íntimo, ¿no? Nos hace ver que realmente somos auténticos ecosistemas de seres vivos, ¿no? Y que tenemos una conexión con el resto de formas de vida en este mundo natural de la que no podemos escapar y de la que es es un artificio, es un matrix considerarnos que ya hemos superado nuestra parte animal y estamos por encima de la realidad natural, ¿no? Pero en fin, ya hemos llegado ya os he pegado una charla de una hora. Yo creo que hablamos de la microbiota, si os parece, dentro de 2 semanas, que me parece un tema muy interesante. Y ha habido, bueno, si queréis ver la conferencia, hay una conferencia que ha hecho bueno, pues una investigadora del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, que se llama Rosa del Campo. Fijaos, además, tiene un nombre muy acorde con el apellido, ¿no? Y con una investigadora natural. Sí, bueno, pero son las 7:05, chicos. No creo que debamos dedicarle más tiempo. Fer, tienes examen el lunes. ¿No? Eso es. En fin, Nacho, Fer, a todos los que me veáis en su momento, si os parece, nos emplazamos a dentro de 2 semanas, que además ya no tendré clases y podré dedicarle algo. Y si os parece, mira, ya tenemos este tema de la microbiota para hablar. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y estemos atentos a los cambios que nos van a proponer y no dejemos que hagan lo que quieran. Un abrazo a todos. Hasta el próximo día. Venga.